Hola talentos, ¿qué hago haciendo un vivo el día de mi cumpleaños? Eso me preguntó una amiga recién que me llamaba para saludarme por mi cumpleaños y digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no si esto es lo que disfruto? Disfruto de acompañar a mujeres a que conecten con su zona de genialidad para desde ahí disfrutar de su camino profesional. Esto es lo que me apasiona, me entusiasma, me energiza, le da sentido a mi existencia profesional y de vida. Y qué mejor en esta red social donde comparto tantas cosas y también ustedes me comparten sus dolores, sus vivencias, las cosas que le hacen sentido. Entonces lo tomo como un devolver un poquito de todo lo que recibo de ustedes a diario gracias a este intercambio en esta red social. Y este no es un vivo cualquiera porque tiene un condimento especial. Vamos a hablar de un tema que a mí me atravesó muchísimo, que para mí fue clave en mi proceso de reinvención, que tiene que ver con qué pasaba con el perfeccionismo, porque muchos logros me han dejado con sabor amargo en la boca o en un lugar de tanta exigencia y poco disfrute. Entonces, la verdad que como el perfeccionismo para mí fue un proceso de transformación, fue un proceso de entender que podía ir, como hoy le digo, por mis sueños, sin estar pensando en dejar todo de mí, quedar con la lengua afuera, sino que podía hacerlo desde un lugar de bienestar, de salud. Y en eso tuvo muchísimo que ver. Hace muchos años que entendí que para ir por nuestros procesos no necesitamos hacerlo solas, y en un momento de mi vida elegí a una coach que me acompañe. He elegido a varios profesionales, pero hay una que ha sido muy especial para mí, como lo es Nati Sarro, que hoy la invité para que nos pueda acompañar. Y por esto, ¿no? Yo digo que cumpleaños cumple cualquiera, ¿no? Porque es la biología, la inercia de la vida nos lleva a que un día determinado paremos nuestra agenda y celebremos tener un año más. El desafío es cumplir sueños. ¿Por qué? Porque hay que tener coraje de vida, disciplina, entusiasmo, trabajar en nosotras mismas para cumplir nuestros sueños y sobre todo desde un lugar saludable, desde un lugar de disfrute y no de sacrificio o esfuerzo, como a mí me pasó en otras etapas de la vida donde así era, y bueno, hoy tengo que estar muy consciente para no volver a entrar ahí. Así que sin más, y hoy es un cumplesueños totalmente, porque hace un montón que con Nati venimos y la agenda de ambas no se daba, y cuando ella me propone 13 de febrero, digo, día de mi cumpleaños, tiene que ser ese día. Como digo, para mí es un honor poder estar hoy con mi coach compartiéndoselas un poquito. Y ahí se suma Nati. Nati, no te vemos, pero sé que ahí estás como ingresando. Hola, 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 hola. a ver. Ahí, Ahí está. Qué ahora sí. lindo. Se me ve, ahí, Está ahí, dando ahí, vuelta la ahí, cámara, ahí dije, ¿dónde? sí, muy buena. Hola. Feliz cumple ante todo. ¿Cómo es? Gracias, gracias, gracias. Acá feliz, feliz con una energía que digo, este vivo tiene energía particular porque cuando uno recibe tantos mensajes de feliz, 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 hay una energía que trasciende, ¿no? Es como que estás con un tinte muy particular. Bueno, y eso me está pasando, y qué mejor para tener esta conversación que tan necesaria para las mujeres, ¿no? Pero no quiero dar más preámbulo, quiero que vos, Nati, te presentes y libremente cuentes quién sos, que nos cuentes a todas quién es Nati Bueno, Sarro. es una pregunta muy amplia, pero vamos a empezar diciendo que soy una argentina viviendo en Barcelona, a punto de entrar en mi
crisis de los 40, casi 40 años. Soy mamá de Maitena y me dedico más o menos hace unos 15 años a acompañar a personas y equipos de diferentes maneras, desde mi carrera de psicología, desde mi acompañamiento como coach de carrera, y también trabajando con herramientas de mindfulness, de compasión, y con un enfoque también basado en la terapia narrativa, distintos recorridos. Así que feliz de estar acá al servicio de cualquiera de estas experiencias, de herramientas que puedan, ojalá, contribuir al camino de las personas que hoy se están sumando y que tal vez tengan preguntas parecidas a las que nosotras nos hemos venido haciendo, Tania, en estos años. Así que para eso estamos, para compartir. Totalmente, totalmente. Y contame, ¿por qué perfeccionismo en vos? ¿Por qué el perfeccionismo en vos empezó a tener un sentido particular? Es una pregunta que creo que todavía me estoy haciendo y creo que me la seguiré haciendo toda la vida, pero básicamente el perfeccionismo es una de las voces que me han venido acompañando desde pequeña, en el sentido de que, bueno, cuando a veces sos pequeña, ¿no? Y te sentís, y queremos agradar a nuestros padres o a las personas que nos dieron la vida, sin darnos cuenta, como que vamos alimentando una tendencia a hacer cosas para agradar, ¿no? Porque hay un aplauso, hay un reconocimiento y sobre todo hay amor detrás de esos gestos. Y claro, llega un punto de la vida, al menos en mi vida, en que me voy dando cuenta que mi mochila está llena de algunas herramientas que fueron súper útiles y súper necesarias para crecer profesionalmente, para hacer hablábamos vos de cumplir sueños, ¿no? El perfeccionismo de alguna manera me ayudó a tener altos estándares en mi vida, a estudiar varios idiomas, a asistir a un colegio alemán, a vivir en Alemania, ahora a tener quizás también el coraje de mudarme a otro país. Estoy ahora mismo en Cataluña, y claro, llega un punto que uno revisa, abre la mochila y se da cuenta que hay un par de herramientas que están pesando un poco, ¿no? Y que tal vez hay que empezar a afinarlas, simplemente agradecerle a algunas y a otras dejarlas ir. Así que empecé a darme cuenta del peso que tenía algo de estas voces del perfeccionismo y de la autoexigencia y de la autocrítica, y también me empecé a dar cuenta que no era la única, que no estaba sola, y que todo lo que me pase a mí seguramente le pasó a mucha gente antes, cosas maravillosas y cosas no tan maravillosas, y también le puede pasar a mucha gente después. Y es entonces cuando uno empieza a entrar en el bordado humano, claro, y te vas dando cuenta de esta humanidad compartida, y aquí estamos transitando este camino y también acompañando a muchas mujeres profesionales que están atravesando o buscando quizás maneras más amables, más constructivas de relacionarse con sus seres queridos, con sus profesiones y con sus vocaciones. Es ahí donde voy encontrando, creo yo, el punto dulce entre mi propia historia y mis ganas de ayudar a otros. Ay, me encantó. Cuando hablabas se me vino una pregunta, ¿no? Que yo siempre me la hago y la hago a mis consultantes, es esto de, cuando contabas de los primeros años de vida, que en realidad ocurre eso, ¿no? Cuando yo hago las cosas bien y me esfuerzo y encuentro en mis cuidadores, sean maestros, mis padres, encuentro una respuesta positiva, empiezo a retroalimentar cada vez más eso. Por eso en la vida adulta nos encontramos por ahí con que, bueno, el perfeccionismo tiene buena prensa, nos dio buenos resultados, como vos decís, nos ayuda a los logros. Entonces, ¿cómo vamos a renegar de eso? Y entonces la pregunta, a mí que me encanta trabajar con la pregunta poderosa, es siempre ¿a quién le sos leal? ¿A quién le eres leal con esa actitud de perfeccionismo, de exigencia? Y a mí me gusta autodefinirme como una exigente en recuperación. Como que digo como que no hay una línea de llegada, como decir, bueno, listo, ya lo logré, no soy más exigente, así por lo menos lo vivo. Yo, gracias a trabajar contigo, incorporé la ciencia de la compasión, de la cual ya vamos a hablar, como herramienta o llave maestra que vos me ayudaste a descubrir, pero siento que es un ejercicio, que es un entrenamiento diario, esto de entender que no necesito del perfeccionismo, de la autocrítica y de la exigencia para lograr algo. ¿Esto te hace sentido? Porque
a ver, ¿cuál es la delgada línea, ¿no? Entre perfeccionismo y excelencia. ¿Cómo lo ves vos, Bueno, Nati? son preguntas definitivamente poderosas. Me quedé pensando en la pregunta anterior, Tania, que es ¿a quién le es leal la voz del perfeccionismo, ¿no? Y quería traer una mirada que tal vez no es tan usual de mencionar, pero las voces del perfeccionismo sobre todo le son leales al tipo de cerebro que hemos heredado. Y esto es algo que generalmente no prestamos atención. Cuando nos va mal en la vida, cuando no alcanzamos los estándares que nos proponemos, en general aparece muchas veces una mirada de automonitoreo, ¿no? No me esforcé lo suficiente, no practiqué lo suficiente, ¿no? Y creo que es importante marcar, como dar 2 pasos para atrás y marcar esta conducta de automonitoreo en que tenés un cerebro humano que funciona de esta manera. Entonces, ante todo, cuando quedamos tomados por las voces del perfeccionismo, al primer rey al que estamos sirviendo, es a este, te decía, este cerebro complicado que hemos heredado, evolutivamente, desde el punto de vista evolutivo, somos una especie con un cerebro bastante difícil de gestionar. Un cerebro que tiene un sesgo negativo, que tiene tendencia más bien justamente a enfocarse en lo que va mal, en lo que no funciona, en lo amenazante, en lo que puede ser peligroso para nuestra supervivencia y la supervivencia de los nuestros. Por lo tanto, todo aquello que amenaza nuestra posibilidad de ser aceptados, ser reconocidos o pertenecer, va a prender una lucecita roja a nuestro sistema de alarma, ¿no? Entonces, toda voz de autocrítica o de autoseñalamiento, cuando hacemos algo que consideramos que está dañando nuestra posibilidad de pertenecer, que está dañando la posibilidad de avanzar en la vida, responde a un mecanismo evolutivo de la mente humana que no hemos elegido, que no es nuestra culpa. Esto es lo que dice Paul Gilbert cuando habla. Paul Gilbert es el fundador de la terapia centrada en compasión, y que a mí me hace muchísimo sentido, porque es una mirada desculpabilizadora de la mente. Nos invita a tomar conciencia de que no somos, de que no es nuestra culpa, que nuestro cerebro funciona de esta manera, pero sí tal vez aquí y ahora puede ser nuestra responsabilidad elegir cómo queremos navegar el impacto que tiene tener una mente bastante sesgada hacia lo negativo. Esa es la primera parte de la respuesta. Ay, Después recordarme la otra parte de la pregunta. Me encanta porque, claro, no, pero me encanta porque, a ver, entender cuál es la tendencia natural de mi cerebro hace que, tal cual, de que empiece a tener una relación conmigo misma desde un espacio de construcción diferente y de amistad, ¿no? Porque decir, bueno, no es mi culpa que siempre recurra a la autocrítica, a la exigencia, al perfeccionismo, sino entender que hay una tendencia natural que todos tenemos, y ahí hay una palabra que me encanta que vos usás, es como reconocer esta humanidad compartida, ¿no? En este sentido. Y lo que yo te preguntaba es, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuál es porque ahí hay una delgada línea entre perfeccionismo y excelencia, ¿no? Ah, bueno, no, pero yo no estoy siendo perfecta, estoy haciendo lo mejor que puedo o trato de que mi servicio sea de excelencia. ¿Cómo no caer ahí? Bien, yo creo que hay una distinción que nos puede ayudar como para empezar a orientarnos, y es que cómo se vive encarnadamente, cómo se vive en el cuerpo una experiencia basada en el perfeccionismo, y cómo se vive en el cuerpo una experiencia basada en la búsqueda de crecer, de aprender, de progresar en la vida. Y muchas veces las voces de perfeccionismo se apoyan, ¿no? Se nos confunden con, ok, en realidad, si yo quiero lograr algo en la vida, si quiero progresar con mi negocio, con mi proyecto, con mi pareja, con lo que sea, tengo que ser impecable, ¿no? Si me pide un informe mi jefe, tiene que estar entregado en tiempo y forma, lo tengo que revisar la cantidad de veces que sea necesaria. Si tengo que preparar una presentación, tengo que asegurarme que todo esté bajo control. Pero creo que ahí está la diferencia, en que en la búsqueda de una sana excelencia hay flexibilidad, hay estándares realistas, y no hay un profundo sufrimiento cuando no alcanzamos esos estándares. Podemos aprender de la experiencia, podemos aprender de los errores, y no se nos va la vida en ello. Nuestra identidad está separada de los logros. Entonces, busco hacer las cosas bien, seguramente si algo me fue mal,
desde una búsqueda sana de excelencia voy a intentar aprender de ese error, voy a pedir ayuda, voy a buscar un mentor, voy a preguntarle a un compañero que vio que yo no vi, ¿vale? En este proyecto, pero no se me va la vida en ello. Cuando estoy tomada por estas voces del perfeccionismo, muchas veces tengo la creencia de que mi identidad, o sea, el amor, el reconocimiento y mi autovalía está sujeta directamente a los logros y la impecabilidad. Entonces la sensación fisiológica es de muchísima amenaza cuando no me va bien, cuando recibo feedback negativo del otro, cuando me siento rechazado, porque siento que esa escultura del yo que todo el tiempo estoy intentando mantener cuidadita en la mente del otro, se está desmoronando. En el perfeccionismo hay una tendencia a querer cuidar permanentemente la imagen que el otro tiene de mí. Tiene de mí, tal cual. ¿Y cómo reconoces esas voces? Cuando me tomé por las voces, si querés compartirnos tu situación o la de tus consultantes, obviamente sin nombre, pero ¿cómo me doy cuenta cuando estoy tomada por esas voces del perfeccionismo? Bueno, voy a hablar de las mías y tal vez de un avatar co-construido a partir de escuchar muchas experiencias en los talleres, en las sesiones. Primero que todo, diría que es una dificultad para parar. El perfeccionismo lo podemos reconocer porque nos cuesta parar, nos cuesta poder darnos espacios de disfrute. Y cuando finalmente tenemos espacios para nosotras, ¿no? Que hoy, digamos, el nuevo lujo es el tiempo libre, nos cuesta saber qué hacer con ese tiempo libre, ¿no? Generalmente Sí. lo deseamos, lo ansiamos, lo peleamos, lo renegamos, pero cuando finalmente tenemos ese supuesto tiempo libre, nos cuesta saber qué hacer con eso. Entonces, por un lado, este es un síntoma o un indicador, te diría, que veo que se repite muchísimo en personas con altos niveles de perfeccionismo y de autocrítica, es que el tiempo libre es algo deseado, pero al mismo tiempo es algo amenazante. También hay una tendencia a querer hasta planificar de forma productiva cada minuto, ¿no? Porque incluso el tiempo libre tiene que ser bien aprovechado. No nos podemos permitir. Ejemplo, el otro día una consultante me decía, no me permito siquiera disfrutar una serie con mi pareja que tiene que ser en francés para aprovechar e ir practicando el idioma. Soy culpable de lo mismo, o sea, a ver, si esto no puedo ver una película en italiano, tiene que estar con los subtítulos para aprovechar ese rato de Netflix, ya que estoy, para mejorar mi italiano, no sé, tal cual. Hay una como... claro. También se están sumando otros factores contextuales a esta conversación, creo, y que tiene que ver, y esto me parece que es justo mencionarlo, que vivimos en una cultura que venera y que reconoce y que aplaude y que felicita muchas conductas orientadas al sobreesfuerzo, ¿no? Entonces también es importante, y en esta, nuevamente, además de venerar a este cerebro complicado que justamente no nos la hace demasiado fácil para poder relajarnos y para poder autorregularnos fácilmente, porque nuestro estado más automático es el estado interno de amenaza, porque así hemos sobrevivido como especie, subémosle a eso que vivimos en una cultura que nos bombardea todo el tiempo con comprar más, consumir más, sumarnos a otro evento, sumarnos a otro curso, sumarnos a esto y aquello. Entonces, claro, si la pertenencia está dada por hacer lo que hacen mis padres, mi tribu, mi grupo, el no participar de todas esas actividades me pone en riesgo, pero me pone en riesgo en un nivel quizás del cual ni siquiera yo soy consciente, es que me pone en riesgo de rechazo, de no pertenecer, de no ser aceptada. Entonces hay muchas variables que tener en cuenta, pero sí tal vez es importante darme cuenta si esto que estoy haciendo está atacando mi sentido de valía, ¿no? Si, por ejemplo, ¿qué pasa si entrego este reporte a un 80% de lo que para mí sería un 100%? ¿Qué sensaciones físicas registro en mí? ¿Sí? Porque tal vez dedicarle 3, 4, 5 horas más a refinar hasta el detalle ese reporte, seguramente me va a mejorar en un 5 o 10%, con suerte, el resultado del reporte, ¿sí? Pero ese 5% de mejora, ¿cómo ha afectado otras áreas significativas de mi vida? ¿De qué otras cosas significativas me estoy perdiendo por ese 5% extra de ideal, ¿no?
De reporte ideal, entrega ideal, presentación. Y lo hablo no desde un lugar de alguien que ya lo ha superado y lo tiene resuelto, lo hablo desde cómo lo hacemos. Y acá también quizás aprovecho a invitar a las personas que nos están leyendo y escuchando, que también puedan quizás agregar cómo ellas lo hacen, ¿no? ¿Qué les ayuda personalmente a navegar estas voces del perfeccionismo si alguna vez las han vivido? Y que también nos puedan compartir cómo sienten esa voz, ¿no? ¿Cómo les habla? ¿Con qué tono? Yo recuerdo uno de los primeros ejercicios que había hecho contigo de tocar esa voz, ¿no? De reconocerla, de darle cuerpo, forma, porque en tanto yo la vea como inocente, como amiga, como compañera de trabajo, no puedo decir, bueno, pero esto que vos planteabas, ¿no? Que yo también lo trabajo mucho en sesión, de decir, ¿cuánto te cuesta el perfeccionismo? ¿Qué es lo que hoy dejas de disfrutar por ganar ese 5% que supuestamente nos autoengañamos pensando que es excelencia, ¿no? ¿Qué dejo de lado? Y es muy interesante porque en mi experiencia aprendí que no es una orilla o la otra. No es perfeccionismo o mediocridad. No es perfeccionismo o nada. No es perfeccionismo y ser una profesional mediocre. Porque inicialmente lo veía así. O era el todo y dejar mi lengua afuera, mi energía, todo y más, quemarme literalmente, o nada. Era como que no había término medio. Y lo que aprendí es empezar a navegar en el medio, ¿no? Como encontrar mi fórmula de navegar entre estas dos orillas, que no es ni mediocridad, ni perfeccionismo, ni excelencia y la nada. Qué maravilloso entender que el costo también que implica una orilla y cómo puedo construir el medio, ¿no? No sé cómo lo vivís vos. Aquí Tania nos dice, una tocaya desde Uruguay, si las he sentido a las voces del perfeccionismo, ahora la puedo ver como la parte de mí que me frena. Me doy cuenta por qué me paralizo y dejo de fluir. Ahí bien. Creo que Tania, hay una querida colega que nos escribe desde Uruguay, trae otro de los aspectos por los cuales también podemos reconocer el peso de las voces del perfeccionismo, y esto es la parálisis. Esto que recién vos decías, Tania, también, la mirada del todo o nada. Cuando mis estándares son tan altos, o sea, irrealísticamente altos, si considero, por ejemplo, que no voy a tener el tiempo suficiente para dedicarle a determinada tarea bajo estos supuestos estándares idealizados que debería alcanzar, una respuesta muy común es el postergar, ¿no? Postergo el inicio o postergo el inicio de, por ejemplo, enviar un mail para proponer una colaboración a alguien. O si yo hubiéramos postergado este live, porque claro, todo indica que es súper imperfecto este live, o sea, qué sé yo, hay muchas cosas que podríamos decir que no están saliendo perfectos, ¿no? Entonces, si yo tengo que esperar a tener básicamente todas las variables bajo control, haber estudiado, practicado lo suficiente, haber encontrado el fondo perfecto de pantalla, etcétera, etcétera, probablemente no hubiéramos ni iniciado este vivo. Entonces, una de las consecuencias de las voces del perfeccionismo es la parálisis, es la postergación, y es muchas veces la muerte de los sueños o la muerte de los proyectos que finalmente nunca se inician. Y tal vez nos mentimos sin darnos cuenta, no, es que no me interesaba demasiado, o no tenía tiempo. Quizás no tenías 24 horas de tiempo, pero tenías 2, o tenías 3, ¿no? Y esas 3 horas eran suficientes. Lo que pasa es que el perfeccionismo también es bastante egosintónico. ¿Qué quiero decir con esto? En mi experiencia, cuando llega un consultante a compartirme lo que está sufriendo en su vida, en su profesión, en su equipo de trabajo, en general no llega desde el darse cuenta cómo él o ella está contribuyendo a estos circuitos de malestar. En general llegan desde la queja
de que hay, por ejemplo, un jefe o una jefa que no me entiende y me exige mucho, o llega desde o de que empieza a haber malestar en las parejas, ¿no? Llegan enviados por algún familiar. Por eso digo que O sea que puede decirse que la voz del perfeccionismo la pongo en otra persona como para entender o justificar también muchas veces por qué actúo o no actúo de determinada manera. puede ser eso, pero también puede ser el hecho de que mi percepción es de que el mundo no está a la altura de mis expectativas, ¿no? El otro Bien. no me entiende. Por ejemplo, si yo estoy a cargo de un equipo de trabajo, si yo estoy pasando mucho estrés y estoy muy agotada porque tengo la agenda llena de actividades, en algún momento para crecer me va a tocar delegar. Pero si soy una persona con una expectativa irrealista del rendimiento de mi equipo, me va a costar muchísimo delegar. Y cuando finalmente delegue una tarea, Totalmente. y ese colaboradora finalmente cometa ese primer error, que más que error muchas veces es no he estado a la altura de las expectativas mías, voy a reconfirmar esa hipótesis de que nadie puede hacer las cosas mejor que yo, ¿no? Y esto me vuelve a dejar sola. Desde mi punto de vista, el perfeccionismo también está muy asociado a la soledad, trae muchísimo malestar en los vínculos, por eso te decía que hay muchas veces el gran trabajo en un espacio de consulta es con muchísimo cuidado y paciencia ir mostrando poco a poco al consultante de qué manera también los vínculos están teñidos por el malestar asociado a mi expectativa irrealista de lo que vos tendrías que hacer, o de cómo vos deberías responder a mis necesidades y a mis expectativas. Hay una cuestión de proyección también, de que el mundo no está a mi altura. Y esto obviamente genera sufrimiento porque nos deja solas. Nos hace sentir que no nos va bien en los equipos de trabajo, nos hace sentir que mi pareja no me comprende, nos hace sentir que estamos solas un poco en el mundo, y entonces se debilitan muchísimo los vínculos. Muchas veces el motivo de consulta es un vínculo debilitado. Debilitado, claro. Y a ver, si sabemos tanto de perfeccionismo, porque también me pasa en consulta como decir, esto me hace mal, yo sé que hay una voz dentro mío que me exige, que me deja en un lugar que no me gusta. ¿Por qué? Porque no hay equipo que me aguante, no hay pareja que pueda seguirme el ritmo, eso lo escucho también, porque no encuentro colaboradores comprometidos. Si sé todo lo malo que es el perfeccionismo, una vez que me doy cuenta de esa voz perfeccionista, ¿qué nos ocurre que nos cuesta tanto empezar a despedirla, a transformarla? Bueno, me parece que es una pregunta muy bonita por el hecho de que también parte de la ética, por lo menos que yo encuentro desde el punto de vista de acompañar a alguien que viene tomado por las voces de la autocrítica o del perfeccionismo, es ante todo honrar el sufrimiento que está teniendo esta persona. Porque más allá de que puede cognitivamente comprender que hay algo que va mal, a nivel emocional y a nivel visceral, es una persona que está sufriendo por los vínculos, por el equipo, por el jefe, no importa. Pero hay un ser humano, tal como yo, que quiere ser feliz y estar libre de sufrimiento, ¿vale? Entonces me parece que el primer paso es acompañar a esta persona a honrar que está parando, que está frenando para mirar hacia sí misma y reconocer acá hay un sufrimiento. Ese es el primer paso de la autocompasión. Parar y darme cuenta. Gran paso. La vida nos puede llevar dar ese paso y lo daremos un par de veces y mil veces nos lo olvidaremos. Somos muy buenos los seres humanos para pasar por al lado del sufrimiento e ignorarlo. Incluso pasar por al lado de nuestro propio sufrimiento e ignorarlo. Entonces ya el hecho... Ay, me encantó esto, lo voy a volver a decir, me encantó. Claro, pasamos al lado de nuestro propio sufrimiento y lo ignoramos, totalmente, totalmente, sí, es así. Ignorar que me duele. Y aparte, ¿por qué me tendría que doler? Hasta ignorar, no, esto no tiene que doler, ¿no? Quizás, bueno, ahí también vienen muchas voces de, bueno, no pasa nada, ya está, hay que seguir, te caíste y no, bueno, no fue nada, seguí.
y en el seguir ignoro mi propio dolor, tal No, cual. Perdón, seguí, pero me pareció está muy buenísimo importante. porque si toca es porque es algo que tal vez para muchos de nosotros sea novedoso. Y también aprender a reconocer nuestro propio sufrimiento también es algo que necesitamos acompañar en las personas que tienen altos niveles de autocrítica, ¿no? Porque justamente poder tomar contacto con el sufrimiento que me está haciendo o que me está generando estas conductas que tal vez no entiendo por qué, no entiendo cómo cambiarlas, no sé si las quiero cambiar porque me han traído muchísimos beneficios y me ha ido muy bien en el trabajo, porque las personas nos pagan sueldos más altos si trabajamos hasta tarde y si tenemos el móvil prendido el fin de semana, ¿verdad? Entonces, si encima vivimos en una sociedad que nos premia por conductas que nos pueden conducir al estrés y al burnout, que alguien pueda presentar una conducta de resistencia. Hoy hablábamos con una consultante en sesión y ella me hablaba de la rebeldía compasiva, ¿no? Y me encantó este término que se acuñó ahí en la sesión, que uno no sabe bien cómo surge en el proceso creativo de la sesión. Y esta rebeldía compasiva es decir, no estoy de acuerdo con que esto me siga pasando, y voy en contacto con esto voy a frenar para estar en contacto con esto que me duele. Pero frenar para mirar mi propio dolor no quiere decir regodearme. Ahí hay otra gran confusión. Alguien que me está... No quiere decir autolástima, víctima, pobre de mí, de este dolor que tengo, sino que es, al contrario, es acción, hacerme cargo de ese dolor, ¿no? Y hacer algo para Ese es el aliviarlo. siguiente paso. Christine Neff, que es una psicóloga estadounidense, que es una de las grandes referentes de la psicología de la autocompasión, ella habla de una autocompasión fiera. Y trae la imagen o la metáfora de la mamá oso, ¿no? Cuando pensamos en la palabra compasión, compasión hacia uno mismo, es decir, desarrollar esta sensibilidad para tocar mi sufrimiento, sumado al compromiso de intentar aliviarlo, puedo pensar que la compasión hacia mí misma es como tenerme lástima, ¿no? Esa mirada blandita, hipersensibilizada, de generación cristal, frase que me parece horrible, que se utiliza mucho hoy. Yo no estoy nada de acuerdo con esto, me parece que deshonra nuestra intención de estar bien. Y entonces, primero, habla ella de, ¿no?, de estar en contacto con nuestro dolor, pero además desarrollar el coraje y la valentía de una mamá oso, como por ejemplo una mamá oso que no materna solamente desde alimentar y cuidar, ¿no? Y cantar canciones de cuna. Una mamá oso, cuando siente que una situación de abuso o de amenaza pone en riesgo a sus crías, te quiero ver, ¿no? Te quiero ver cómo esta mamá oso crece y desarrolla una motivación, una fuerza y una asertividad para proteger y poner frenos a aquellos que es injusto. La autocompasión tiene estos dos costados. Este lado tal vez que uno puede asociar intuitivamente a la ternura, a la amabilidad, al cuidado, a la aceptación incondicional, y también desarrollar la motivación, la valentía y el coraje que implica decir no, establecer límites, retirarme de situaciones que me generan abuso y malestar. Por ejemplo, hay personas que se retiran de contextos laborales tóxicos, donde empiezan a notar que también estas voces del perfeccionismo vienen alimentadas por una cultura de una empresa o una institución en las que les toca trabajar, que justamente invisibiliza sus deseos de descansar, de estar mejor, no reconoce el deseo de decir que no a un proyecto, muchas consultantes que se ven obligadas a seguir tomando más y más responsabilidades, que no son escuchadas cuando piden refuerzo, cuando piden más colaboración. Entonces también la autocompasión puede llevar a esto, a este costado mamá osa de poderle alzar la voz para frenar injusticias, perdón, eso. No, pero no, me encantó esto porque, bueno, hay muchas profesionales que están en proceso de reinvención o de tomar la compasión como una herramienta para un camino profesional diferente, ¿no? Porque muchas veces sentimos que los logros vienen... son el resultado de más responsabilidad, ¿no? Sobre todo, bueno, a mí me pasó y acompaño a muchos consultantes que en las organizaciones, en las empresas, esto de, bueno, porque sos buena,
porque das resultados, vienen más responsabilidades. Y entrar en un límite, aprender a decir que no, entendiendo esto, ¿no? De un espacio de autocuidado, de un espacio de entender que no doy más y que necesito ser escuchada, y primero por mí misma. Y hay algo que me queda de esto que explicaste de la autocompasión. A ver, ¿no? Quiero reforzar esta idea y pensando en estas mujeres profesionales que nos escuchan y que probablemente se sientan quemadas o exigidas. Ayer hice una encuesta en mis historias y preguntaba: ¿qué experimentás hoy domingo pensando en tu semana laboral? Y la verdad que me sorprendió el resultado, porque el 75% de las mujeres respondieron ansiedad, y segundo, angustia. Entonces digo, bueno, ¿cuánto aprendizaje, cuánto nos puede colaborar la ciencia de la compasión en cuanto a aprender a desarrollarnos profesionalmente desde un nuevo lugar? Y creo que eso es todo un aprendizaje. Entonces, si como mujer ya me di cuenta de este dolor, ya me di cuenta que el perfeccionismo me deja con síntomas en el cuerpo, ¿sí? Porque hay muchas consultantes que vienen y me dicen, la verdad, ya hice de todo, pero mi cuerpo sigue manifestando sintomatología. Los domingos a la tarde me empieza a doler el estómago, o vivo contracturada, o yo siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto te cuesta tu trabajo? Porque si tu trabajo hoy te cuesta, el trabajo idealmente nos tendría que dejar energizada, devolvernos a la vida con ganas, con energía, no devolvernos a la vida cansada, desmotivada, frustradas. Entonces, una vez que reconozco esto y que quiero hacerme cargo de este dolor, como mamá osa, con ese coraje de vida para aliviarlo, ¿cómo empieza el camino del alivio? ¿Cómo se puede desarrollar esta segunda etapa de empezar a aliviar este perfeccionismo que tanto duele? Quizás si soy una mujer que tengo mi propio negocio y veo que tiene que dar resultados y que tengo que sumar más inscriptas a mi nuevo método, o tengo que, me tienen que cerrar los números, o trabajo en una empresa donde cada vez me llenan más de obligaciones. ¿Cómo entro después a tomar acción para aliviar eso que me duele? Bueno, yo creo que hay muchísimas puertas de entrada y que no hay una necesariamente mejor que otra, sino que es importante chequear qué es lo que funciona para mí hoy, ¿no? Pensaba responderte con esta apreciación, y tiene que ver con que autocompasión también tiene que ver vivir alineada con mis valores. Cuando yo consistentemente llevo mucho tiempo llevando adelante un estilo de vida o trabajando en una institución o en un equipo o bajo un ritmo donde siento que no se están viendo no solo satisfechas mis necesidades básicas, sino además siento que no estoy viviendo acorde a esos valores que a mí me hacen sentir yo misma, difícilmente, o sea, muchas veces el burnout o síndrome del quemado está asociado a esto, a estar inmersos en un contexto de trabajo donde no comparto valores similares con las personas que tengo a mi alrededor. Aunque tal vez esté contenta con el sueldo, con los honorarios, ¿no? Cuando los valores que se profesan y que se respiran a mi alrededor no son los valores que a mí me hacen sentir yo misma y me dan la posibilidad de, además, alimentar mi mentalidad de crecimiento, ¿no? Es como alimentar la mentalidad Qué de crecimiento. poderoso. Me encanta que hable de los valores, porque y voy a contar algo que a mí me ocurrió, que el otro día lo compartí en una newsletter y tuvo mucho sentido, porque hay veces que entramos, que nos olvidamos, como que esos valores los entramos a llenar tanto de tierra que nos cuesta hasta decir, esto es importante para mí, alzar la voz y decir, esto tiene valor para mí. A mí me ocurrió en mi último proceso de reinvención, que ya con mi agencia de recursos humanos, con libertad de tiempos, de horarios, de elegir clientes, que iba trabajando, que iba a camino a visitar a un cliente y recibo el llamado de uno de ellos y me dice, Tania,
ahora en la reunión esto no lo digas, esto vamos a tratar de... Y cuando yo corté, empecé a experimentar tanto malestar físico, sentí un fuerte dolor de cabeza, que no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y claro, no entendía que la incoherencia en mí podría manifestar un dolor tan fuerte. ¿Y por qué? Porque me había apartado de mi valor, que era la libertad de decir, la libertad de elegir relaciones, de crear una idea, de crear un concepto. Entonces, la incoherencia entre lo que en ese momento tenía que hacer y lo que yo era, lo que yo soy, esa incoherencia entre quién soy y lo que hago, se estaba pagando con un valor muy importante que es la libertad para mí. Pero que claro, camino a esa reunión, yo decía, pero es un cliente, ¿cómo no voy a hacer lo que el cliente me dice? Y digo, qué importante esto de decir, bueno, pero más allá del cliente está esta incoherencia que hoy el cuerpo me la manifiesta claramente, de que la libertad para mí es un valor y que hoy no puedo trabajar desde otros estándares. Así que para mí, reconocer los valores, gracias, porque es música para mis oídos, es como la base, y lo llevo a este ejemplo porque fue tan significativo para mí. Pensé que la libertad, así como me pasó un día subiendo las escaleras en la empresa en la que trabajaba y decía, ¿por qué tengo que trabajar en un horario que hay otra persona que me dice que es el horario en el que yo tengo que trabajar? Después la libertad cobró otro sentido cuando yo tenía mi propio negocio. Esto de, esto no lo digas, o esto no lo hagas, y ahí la incoherencia, ¿no? Cuánto nos duele cuando no podemos ser coherentes entre quiénes somos con nuestros valores y lo que hacemos, ¿no? Bueno, te dejo redondear la idea, pero eso me dio ese ejemplo. Como muchas veces esa incoherencia entre lo que hacemos y lo que queremos hacer, o entre lo que nos pide un cliente, una empresa o el lugar donde nos desarrollamos y lo que es verdad para nosotros y se manifiesta en el cuerpo, ahí creo que tenemos una puerta de entrada. Vos hablabas hace un ratito, ¿cómo me doy cuenta cuando un trabajo, un equipo, un proyecto no está alineado con lo que yo soy, con lo que puedo dar? Como emprendedora, humildemente, después de 15 años de golpearme millones de veces la cabeza contra la pared, ya me es mucho más sencillo en las primeras entrevistas darme cuenta si me voy a sentir alineada o no con mis valores con esta persona que tengo enfrente. Sobre todo, por ejemplo, cuando me entrevisto con una empresa. Porque yo ya sé de antemano que voy a tener que atravesar muchas reuniones, muchos procesos de toma de decisiones, mucho co-crear proyectos juntos, ¿no? Y por más que sea súper tentador, a veces la parte de compensación económica, y digamos cómo son las cosas, todos necesitamos vivir y sostenernos económicamente, yo me doy cuenta que el costo emocional, en última instancia, también va a impactar en mi performance y en mi rendimiento. Porque una parte mía va a empezar a querer retirarse del proyecto, o a dar menos, o voy a querer darlo todo a pesar de no estar cómoda. O sea, voy a darlo todo, porque mi perfeccionista va a querer dar todo en ese proyecto, pero el costo emocional con ese cliente en particular va a ser mucho más alto. Va a ser más alto porque implica hacer un sobreesfuerzo, a diferencia, y acá invito a quienes nos están acompañando a que visualicen esto por un momento, recordate trabajando con una persona o con un equipo con el que te sentiste muy a gusto trabajando. No quiere decir que tenga que decirte que sí a todo, ni que tenga que ser tu gemela o tu gemelo, pero nosotros como buenos seres humanos tenemos neuronas espejo y somos capaces de resonar empáticamente con quién es el otro y cómo está. Y también puedo desarrollar intracepción, ¿no? Como esta interocepción, esta capacidad de darme cuenta a nivel fisiológico que me despierta la presencia de esta persona. Me dan ganas de estar acá, me dan ganas de continuar la conversación, o hay algo que me hace sentir el deseo de retirarme, de cortar la llamada, mi mente se distrae todo el tiempo, ¿no? Entonces poder estar en contacto con la verdad del cuerpo también es un acto de autocompasión, pero un acto de autocompasión con mi yo de dentro de 5 meses. La que va a estar muy enojada consigo misma por tal vez haber aceptado reglas del juego,
o trabajar en un proyecto que en el fondo sabemos que no está alineado con nuestra manera de entender la colaboración. Y un concepto más que quiero agregar brevemente a esto, y es la seguridad psicológica. Uno de los predictores... Ay, me encanta, sí. A mí también. El hecho de empezar a investigar, ¿no? Como hay muchos autores hablando de cosas muy interesantes, y en las empresas, en las organizaciones se habla de seguridad psicológica como uno de los predictores, y esto es muy interesante, uno de los principales predictores de performance en un equipo de trabajo. Uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que predice que este grupo de personas que hoy empiezan a trabajar juntas para llegar hasta aquí, con esta meta, les va a ir relativamente bien, o que van a alcanzar los resultados? Uno puede decir, bueno, tener la misma visión, tener los mismos valores, pertenecer a la misma cultura. No, es la seguridad psicológica. No es la única variable necesaria, pero es una de las principales. ¿Qué entendemos por seguridad psicológica en un equipo? Es la posibilidad de crear una cultura compasiva, podemos llamarla compasiva, respetuosa, como quieran llamarla, donde primero todos tienen la posibilidad de pertenecer. Si yo no siento que pertenezca, voy a esas reuniones, pero me siento un outsider, ¿no? Como quien lo está mirando en el cine. Segundo, además de un líder que promueva la pertenencia genuina de todos los que estamos, ¿cuántas veces estamos en reuniones y sentimos que no pertenecemos? ¿Qué hago acá? Nadie me dijo para qué estamos reunidos, cuáles son los objetivos que tenemos, no nos presentamos, estamos ahí, prendimos Zoom y nos metieron en una reunión, ¿verdad? ¿Para qué estoy acá? ¿No? Y esto es parte de una decisión estratégica de las personas que lideran esos proyectos, generar seguridad psicológica, generar pertenencia, invitar a la participación, es decir, no solamente decir que sería bonito incluir a todos, sino efectivamente darle la voz a cada uno de los miembros, desde la recepcionista hasta el gerente general. Todos tienen una mirada particular del problema, que si las ponemos todas juntas y se complementan, podemos crear cosas mucho más poderosas. Y no por último, pero me parece que otra cosa que suma la seguridad psicológica es, ¿cuántos riesgos puedo yo tomar acá? ¿Me siento libre, lo que vos contabas, lo que te pasó en el coche? ¿Me siento libre de poder disentir, de poder traer una opinión poco popular, de poder decir algo que probablemente no va a caer bien o no le va a gustar a todas las personas, pero justamente esta cultura sostiene que todos podamos tomar riesgos, que haya, como dicen algunos autores, baja fricción interpersonal, pero alta fricción intelectual en los equipos. O sea, discutamos, debatamos, traigamos ideas innovadoras, resolvamos el problema desde nuevas miradas, y busquemos la manera de generar baja fricción interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos que formamos parte de este equipo, nuestro vínculo no está en juego. Podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, podemos tener posturas diferentes, pero después nos podemos ir a tomar un café y está todo bien. Y ahí vamos por la vida, ¿no? Intentando quizás en nuestros equipos balancear esto, y ojalá que nos toque, cuando vayamos a una entrevista laboral, no solamente escuchar, por supuesto, las condiciones económicas o los horarios de trabajo, sino oler y activar nuestras neuronas espejo para empezar a escuchar cuáles son los valores que se respiran en esta cultura de trabajo. ¿Cuánta libertad de expresión hay aquí? Probablemente no tenemos la posibilidad de saberlo de antemano, pero invitarnos a tener también encendida esa antena antes de ingresar a un nuevo puesto, a un nuevo proyecto, nos va a ahorrar muchísimos dolores y va a alimentar esta autocoherencia compasiva de la que hablábamos antes. Es que yo creo que para activar esa antena es crucial primero un viaje de autodescubrimiento, pero para tener en claro cuál es mi zona de genialidad, entendida como zona de genialidad, ese espacio en el cual disfruto, me entusiasmo, fluyo, me genera borbotones en la panza trabajando. O sea, ¿y cómo está constituida para mí la zona de genialidad? La zona de genialidad está constituida por mis talentos, que es eso que me gusta hacer y me sale bien, la sumatoria de ambas, mi potencial, cuánto puedo desarrollar eso, y fundamental, mis valores. Entonces, si yo no tengo en claro mi propia zona de genialidad, va a ser más complejo poder activar esa antena en otros ambientes para decir, acá es o acá no es.
sea que elija trabajar en una empresa o como independiente para un proyecto o con un cliente nuevo. Cuando yo conozco mi base de valores, mi zona, bueno, esta mañana me pasó, me ofrecieron un proyecto muy lindo, pero no estás dentro de mi zona de genialidad, porque mis talentos ahí van a estar abatidos. Uno de mis talentos es la comunicación, la claridad, y este proyecto no está vinculado a eso. Está vinculado a otras áreas que me salen bien también, pero que no las disfruto, que ahí no está mi fluidez. Y hoy quiero estar cada vez más en mi zona de genialidad, cada vez más quiero. ¿Por qué? Porque ahí me energizo, me entusiasmo, no me quemo, no pierdo mi luz. Entonces, bueno, es lo que decía, podría estar horas conversando contigo, Nati, porque es un placer enorme. Y quiero, antes de que se termine este vivo, que nos cuentes cómo podés ayudarnos, porque sé que mañana es un día clave para estar contigo, así que contanos un poco cómo nos podés ayudar. Ahora, para todas las mujeres que escucharon y se quedaron con ganas de más, ¿cuál sería el próximo Bueno, paso? agregaría esto a la zona de genialidad, le sumaría también a una zona de humana genialidad, ¿no? Porque creo que también es importante Me poder encanta. darnos permiso a que ese proceso de descubrir, decía, ese proceso de descubrir nuestra genialidad, nuestros talentos, nuestra zona de comodidad, también es un proceso que se construye, ¿no? Y entonces me hace mucho sentido lo que vos decís, poder tomarnos el tiempo para encontrar esa zona de genialidad y ojalá también darnos el tiempo para que tal vez eso se demore en el tiempo y que sea un proceso de avanzar un paso, retroceder dos, y está bien también. Estar de nuestro lado y ser nuestras mejores amigas Totalmente. mientras vamos recorriendo ese proceso de autodescubrimiento, que nos puede llevar una carrera entera, que nos puede llevar 20 años. Nuestra mente quizás quiere que lo resolvamos en 10 minutos, pero también es parte de una mirada autocompasiva de la mujer en el mundo profesional, creo yo, entender que no es una carrera, que es tal vez un camino de vida, ¿no? La palabra carrera lo asociamos muchas veces a, a la orientación, a la velocidad, a la Correcto. orientación a resultados, al llegar de una vez y para siempre, a encontrar esa magnífica y perfecta zona de genialidad. ¿Y qué tal si vamos por la vida medio chuecas con la genialidad? Y está bien también, ¿no? Capaz que se construye con varios desvíos, es que vamos encontrando. Quería agregar esto porque me parece que podría ayudarnos a relacionarnos de una manera más cuidadosa y más amable con esto, porque si no tengo otro problema ahora, y no conozco mis valores, y no los identifico, ¿no? Y esto Claro. se puede, o sea, la voz perfeccionista puede aprovechar cualquier excusa para autocastigarnos. Ahí está bueno estar atentos. Sí. Y por eso me encanta que las dos ahí somos muy cuidadosas con las palabras. A mí me gusta hablar en lugar de carrera profesional, de camino, ¿no? Porque no hay un lugar al que llegar. Hay una búsqueda, un descubrimiento, una transformación. Por eso me parece que la reinvención no es empezar de cero, no es renunciar, no es descartar lo que hago, sino que es integrar e ir construyendo sin destruir, cuidando lo que es de valor para cada una de nosotras hoy y entendiendo lo que hoy puedo hacer también, ¿no? Total. Así que sí, me encanta, me encanta. Vamos a sumarle a esa zona de genialidad este espacio de construcción, me encanta. Y bueno, Nati, contanos mañana, ¿qué se viene mañana? Mañana, ¿no? Tu Mañana, martes masterclass. 14 de febrero, Oh, vamos a estar en una masterclass gratuita que tienen la posibilidad de registrarse quienes sientan el llamado de sumarse a través de mi perfil en Instagram, que es Natalia Sarro, donde vamos a estar hablando de la culpa, la autocrítica y la vergüenza, y sobre todo cómo comenzar a dar algunos pasos en relación a autorregularnos para corregular a las personas con las que trabajamos, para poder promover espacios seguros en nuestras sesiones, talleres, consultas. Está pensado idealmente o intencionadamente para personas que están actualmente ejerciendo una profesión de ayuda, de cuidado en el mundo de la salud, de la educación, de la consultoría, de la mentoría y del coaching, es decir, personas que trabajan directamente en contacto con personas.
Y como corolario a esta masterclass, vamos a estar iniciando el día jueves 2 de marzo el entrenamiento en cultivo de la compasión, o CCT por sus siglas en inglés, que es básicamente un programa psicoeducativo de 8 semanas, donde nos vamos a reunir distintos profesionales del campo de la ayuda, de la salud, de la educación, de las organizaciones, a desarrollar una serie de herramientas para nutrir una mente compasiva. Es un programa que, nada, la idea es invitar a quien se sienta el llamado de participar. No es necesario ningún tipo de experiencia previa, pero sí el compromiso de estar presente durante los 8 encuentros, y vamos a trabajar con herramientas del campo de las neurociencias, de las prácticas contemplativas tradicionales y la psicología de la compasión. Ay, maravilloso. Y bueno, y por mi lado les cuento que hoy voy a celebrar, hoy es día de celebración para mí, pero ya tengo mis sueños en marcha. Bueno, este era uno, poder concretar esta conversación con Nati, que deseo, Nati, que sea el primero de muchas, porque es increíble, acá me pasa el conteo, la cantidad de mujeres que han pasado por aquí, así que hay mucho más para seguir conversando. Y bueno, y por otro lado, mañana empiezo la cuenta regresiva para algo que les voy a compartir, muy importante para mí. Bueno, son el lunes 20, les voy a contar de qué se trata. Es la posibilidad para todas aquellas mujeres que quieran transformar la desmotivación, el malestar, que hoy tienen en sus caminos profesionales en disfrute. Soy una persona, una mujer que ha experimentado esa frustración, ese querer dar más profesionalmente, pero no saber cómo, desde un lado saludable, como hemos hablado desde la compasión. Así que, bueno, les voy a compartir cómo hacer esa transformación el lunes 20, así que atenta a las redes que Nos se dejás con las viene ganas, Tania. Yo creí que más ibas para mí. a tirar una punta, algo. No, No es se que puede, no puedo, ok. no puedo, pero porque todo está ahí, pero se viene algo muy lindo. Nati, si pudieras dejar una frase en el cielo para que todo el mundo vea, ¿cuál sería? ¿Una frase, una palabra? Bueno, no voy a hacer nada original, de hecho todo lo que hemos compartido, yo creo que todo lo tomamos prestado de alguien, o de algún maestro, o de un grupo de maestros, o de una comunidad, que la comunidad a veces es maestra y una veces no sabe de dónde ha ido tomando herramientas, pero voy a traer esta frase que tal vez por sencilla y por ser tan utilizada, a pesar de ser tan utilizada, no deja de ser muy, muy potente, que es la frase de un maestro de un campo del mindfulness, que es Jack Kornfield, y él dice que si tu compasión no te incluye, está incompleta. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Esa compasión para mirarnos a nosotras mismas, ¿no? Así Como que, camino, qué como lindo. norte, como intención. Bueno, Nati, sí, totalmente. Gracias a tantísima gente que nos estuvo acompañando. No puedo creer la cantidad, acá me pasa el conteo y se siguen sumando. Gracias, 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 Nati. Ha sido un placer enorme. Esto va a quedar guardado. Va a estar en mi canal de YouTube también. Lo vamos a compartir en LinkedIn. Así que lo pueden mirar las veces que necesiten. Y bueno, gracias. Gracias, Nati. Me inspirás. Y ojalá ahora que esté en Barcelona te pueda dar un abrazo. Ojalá después de tantos años que nos podamos abrazar, sería con una cervecita en mano o un mate argentino en mano, ya veremos cómo mejoramos la experiencia, como buenas perfeccionistas, ¿no? Tal cual, tal cual. Un beso enorme para Maitena, para Nico, y gracias a todas, y síganos en las redes para enterarse